Nunca se dirá que compran tu dignidad. Por mi gente, por la clase trabajadora, repasemos el pasado para cambiar nuestra historia, con la cabeza bien alta y la mano al corazón. Les saludo y les doy la bienvenida a nuestra emisión semanal de Hablemos de Derechos Humanos, una iniciativa del Comité Cerezo México. En esta ocasión hablaremos sobre el 9º informe del Comité Cerezo México, que lleva por título Defender los derechos humanos en México, la impunidad no termina, y abarca de junio de 2019 a mayo de 2020. Para que nos platique a grandes rasgos sobre el contenido de tenemos como invitado a Francisco Cerezo Contreras. Él es coordinador del comité. Paco, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio. Muy bien, el año pasado aún no se tenían datos suficientes sobre el trabajo de la 4T en materia de violaciones a derechos humanos realizadas desde el ámbito federal. Sin embargo, para este año ya se cuenta con más información. ¿Qué registraron en materia de violación a derechos humanos durante el periodo que abarca el informe? Bueno, fundamentalmente lo que decíamos en los primeros informes es que usualmente la estrategia represiva de los estados se puede ya vislumbrar a partir del segundo o tercer año de gobierno. ¿Por qué? Porque la transición entre un gobierno y otro, más el reacomodo de las fuerzas políticas, pues a veces frenan o aceleran las violaciones a derechos humanos. En este caso, lo que nosotros veíamos es que con tan pocos datos no podíamos ya vislumbrar lo que podría pasar a lo largo del sexenio. Este es el primer informe que abarca todo un año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y lo que vemos es una tendencia a la baja en el uso de algunas de las estrategias o de herramientas de represión política. Por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada, que solo son 4 casos, en el caso de la ejecución extrajudicial, que solo son 9 casos, comparándolas con el año 2017, que fue el año que con Peña Nieto hubo más ejecuciones extrajudiciales en contra de defensores y que hubo alrededor de 43 casos. Entonces, efectivamente han bajado, digamos, el uso de estas graves violaciones a derechos humanos en contra de los defensores de derechos humanos por la labor que realizan, porque si hablamos de ejecución extrajudicial en general, pues hay muchos más casos. Si hablamos de ejecución extrajudicial en contra de defensores, no por la labor que realizan, también hay muchos casos, pero aquí nos centramos en una estrategia de Estado que está dirigida en contra de los defensores para frenar la labor que están realizando, es decir, la denuncia, la documentación, el acompañamiento de víctimas de violaciones a derechos humanos. ¿Qué encontramos en este informe? Pues no solamente una tendencia a la baja, sino también que el costo político es muy alto para la detención, para la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, pero no así para la detención arbitraria, ya que nuevamente empieza a ser como la modalidad represiva que el Estado mexicano va a emplear en contra de los defensores. Eso y la agresión en contra de los defensores, ¿no? Es decir, hoy va a ser muy poco probable que te ejecuten, muy poco probable que te desaparezcan, medianamente probable que te detengan, pero efectivamente sigue habiendo una situación de agresiones en contra de los defensores por parte de autoridades estatales. La segunda situación que vemos es que el beneficiario fundamental de estas graves violaciones a los derechos humanos son los gobiernos estatales. En este caso, por ejemplo, en ejecución extrajudicial, no hay ningún caso que beneficie al gobierno federal como tal. Sin embargo, vemos detenciones arbitrarias, ejecuciones y desapariciones, bueno, y agresiones o otras violaciones a derechos humanos, las vemos fundamentalmente en los estados de Michoacán, que es un gobierno que tiene una política incluso en contra de la 4T, la vemos también en Guerrero, que tampoco son, digamos, emanados de Morena, pero también la vamos a ver en Chiapas, donde es un gobierno que es emanado de Morena, aunque es claro y está documentado que son los mismos políticos y las mismas familias que desde hace cientos de años
han controlado política y económicamente ese estado, y que hoy, disfrazados de Morena, pues continúan con una política exactamente igual, represiva, con ejecuciones, con detenciones arbitrarias, con agresiones en contra de comunidades, de organizaciones, de defensores de derechos humanos individuales. Y bien, precisamente ahorita que hablas de esta situación de los estados, desde el año pasado en Chiapas se les ha perseguido y criminalizado a los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y en Michoacán también, como lo comentas, a los integrantes de la CENTE y a normalistas, ¿no? ¿Qué fue lo que encontraron en cuanto a violaciones a derechos humanos en contra de estos dos sectores específicamente? Bueno, efectivamente, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo está o tiene presencia tanto en Michoacán como en Chiapas, que son dos de los estados con mayor casos de violaciones a derechos humanos, donde el beneficiario es el gobierno estatal. Entonces, dentro de esa lógica, pues efectivamente en Chiapas tienen presos por motivos políticos, en Michoacán también tienen ahorita un preso por motivos políticos y varios perseguidos en una misma causa penal, y lo que nos indica es que la lógica represiva de estos estados pues sigue siendo exactamente la misma, ¿no? De tratar de desarticular las organizaciones sociales que están señalando que esos gobiernos no tienen nada de democráticos, que son gobiernos que siguen utilizando la fuerza represiva para frenar el descontento social que genera sobre todo los proyectos, como hemos estado viendo, por ejemplo, con el caso de Lozoya, que son proyectos que son corrupción a un nivel súper alto y con millones de pesos, inclusive de dólares, que van a beneficiar a las empresas, ¿no? Entonces también lo que vamos a ver desde el informe pasado y este informe es que los beneficiarios de algunas de las violaciones a derechos humanos son empresas privadas, es decir, que utilizan a fuerzas estatales, fuerzas municipales e inclusive a veces fuerzas federales para beneficiar a los empresarios. Y pues estamos viendo en el caso de Lozoya que efectivamente hay una relación intrínseca entre la corrupción para beneficiar a las empresas privadas y las políticas represivas que frenan, digamos, el descontento de la gente en contra de los proyectos o megaproyectos que están generando no solamente más pobreza, sino que también están generando grupos privados que en contubernio con el Estado pues están ejecutando, desapareciendo o son la causa de la detención arbitraria y de las agresiones, el seguimiento en contra de los defensores de derechos humanos. Y también en el sentido que hablabas de las detenciones arbitrarias en la Ciudad de México y en el Estado de México, hemos visto que se les ha detenido precisamente de esta manera a compañeras y a compañeros por el simple hecho de informar sobre las desapariciones forzadas de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. ¿Consideran que esto es una estrategia por parte del Estado para evitar que se visibilice el caso de los luchadores sociales? Y más en este marco, ¿no?, de que está en juego la decisión que tiene que tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que su caso sea resuelto a favor de las víctimas, se conforme una comisión especial de búsqueda y se ordene su presentación con vida. Bueno, mira, este caso en específico no forma parte de este informe, ya que este informe se cierra en mayo. En el próximo informe seguramente veremos, tendremos que analizar efectivamente si es una situación dirigida en contra de las organizaciones por los casos que acompañan, o es una política general en donde se intenta coartar la libertad de expresión, y en esta pandemia las únicas organizaciones o de las pocas organizaciones que están haciendo esa labor pues son el Frente Nacional, son la OLEP, son el Comité Cerezo, y esa es la razón también por la cual pues son detenidos, ¿no? Porque pues son de las pocas organizaciones, digamos, que están en una campaña de visibilización de estos casos. Lo que podemos sí ver en el informe anterior
es que, decimos, refleja una realidad. Y la realidad es que muchas de las mujeres, incluso en ningún informe se había visto tal cosa, que el 50% de las detenidas son mujeres. ¿Por qué? Pues por el descontento que existe en este sector sobre las políticas que el Estado está generando en contra o para no proteger una vida libre de violencia, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, en este sentido, el que salgan las mujeres a hacer una manifestación, pues también se les aplica los mismos protocolos de violencia, de detenciones arbitrarias, y lo que estamos viendo en el informe es el reflejo de qué sectores están en lucha y de qué sectores son los que van a ser más golpeados por los estados, ya sea la Ciudad de México, por ejemplo, un caso donde hubo un número alto, ocupa el tercer lugar, en detenciones arbitrarias en contra de mujeres que, ejerciendo el derecho humano a la protesta, pues son detenidas, son hostigadas, son perseguidas, son vigiladas, y lo que reflejan nuestros informes es básicamente los datos que la realidad nos está dando, ¿no? No acomodamos el informe a lo que pensamos o a lo que creemos que es el gobierno de López Obrador y los diferentes gobiernos, tanto federal o estatal, sino que lo que hacemos es que nuestro análisis parte de los datos que podemos conseguir, que buscamos, que contrastamos y que nos dan un reflejo de la realidad. Muy bien, referente a lo que decías hace rato de los beneficiarios de las construcciones o de si eras el gobierno federal o si eran los empresarios, en el sentido de que las megaobras de la 4T, es decir, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿han encontrado alguna violación a derechos humanos en contra de manifestantes por el simple hecho de hacer esta acción en contra de estas obras? No, hasta el informe, hasta mayo, digamos, de este año, no ha habido esa situación, pero también porque apenas está generando la organización del pueblo que está siendo afectado, y seguramente lo veremos el próximo año, ¿no? Cuando ya de manera organizada empiecen a protestar en contra de estos megaproyectos. Hasta ahorita no se ha visto. Lo que hemos visto fundamentalmente es la lucha de las mujeres, la lucha por el territorio en menor grado, y fundamentalmente también ver que la agresión, las violaciones a derechos humanos son más en lógicas estatales, efectivamente sí, para beneficiar empresas. Por ejemplo, en Michoacán, la mayoría de las detenciones del año pasado y de este informe pues fueron en contra de organizaciones que taparon las vías de los trenes, ¿no? Y el tapar la vía del tren, pues afecta, digamos, a un interés, porque pues las vías del tren son privadas ya, y se utiliza a la policía estatal para liberar las vías del tren, pero también está el cerco, digamos, de la Guardia Nacional, que si bien no participa directamente en la represión, pues por omisión, pues no detiene tampoco la represión y las violaciones a derechos humanos que está cometiendo la policía estatal. Finalmente, Paco, quisiera que, sé que esta cuestión que te voy a preguntar no tiene que ver con el informe, dado lo que nos comentas que fue hasta mayo del 2020, pero ayer se dio a conocer un video en el que el 3 de julio, en un operativo militar realizado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, militares dispararon en contra de presuntos delincuentes. Al final de la balacera reportan que uno está vivo y un militar responde, mátalo. Esto se advertía por parte del comité cuando el presidente continuó con la política de que los militares realizaran funciones policiales, ¿no? Mira, efectivamente, ¿no? Los militares es una fuerza de guerra cuyo objetivo es eliminar, aniquilar al enemigo. Y por más que se llame al deber ser, que sabemos que eso pues no existe,
pues si bien han obedecido las órdenes, también están bajo una lógica de guerra, una lógica de militarización que genera violaciones graves a derechos humanos. En ese caso, pues es una ejecución extrajudicial que está pues ya documentada y que nadie puede negar el hecho. En el pasado, pues eso se sucedía, era una política de Estado, es decir, que no haya testigos, no dejen testigos, ejecútenlos a todos, e inclusive hubo estudios donde se veía que el índice de letalidad del ejército mexicano era superior incluso en cualquier confrontación militar en contra de otro ejército. En este caso, pues decían, pues llegan y arrasan, ¿no? Eliminan, ejecutan, no dejan a nadie vivo para que diga exactamente lo que sucedió. Están Tlatlaya, diferentes casos, pero este es como el más visible, y pues van a seguir haciendo lo mismo. Se han frenado un poquito, pero efectivamente pues la misma lógica y la dinámica del ejército va a seguir con las violaciones graves a derechos humanos en contra de otras personas, ¿no? Si bien nuestro informe, también para ser claro, solo se centra en los ataques, las violaciones a derechos humanos en contra de los defensores de derechos humanos. Y lo que siempre ponemos en nuestros informes es que hay otros casos, incluso de defensores que no hemos podido documentar, pues porque no salen a la luz, y de mucha gente en general que no son defensores de derechos humanos, pero que también están sufriendo estas violaciones a derechos humanos, que son un número mayor. Lamentablemente, como organización, no tenemos la capacidad para poder documentar todos los casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria que comete las fuerzas, el Estado en general, en contra de toda la población en general. Y pues nos centramos en lo que sí podemos, en lo que tenemos capacidad para hacer, que es los defensores, pero que también es un termómetro de lo que está sucediendo y de la política represiva que como gobierno federal o como gobiernos estatales se está haciendo. Y en este caso, efectivamente, mientras el ejército no regrese a los cuarteles, lo cual ya incluso tiene hasta fecha, pues continuará la violación sistemática de los derechos humanos de la población. ¿Algo que quieras agregar? Pues sí, fundamentalmente que lean el informe, ya que el análisis que hacemos ahí, lo que nosotros decimos es, nos han acusado de ser propejes cuando decimos que no hay tantos muertos, y nos dicen antipejes cuando decimos que hay muertos, y lo que nosotros decimos es, solo mostramos la realidad, y hacemos un análisis del por qué están sucediendo estos hechos. Lo que nosotros decimos fundamentalmente es que si bien han bajado de manera significativa las violaciones de derechos humanos en contra de defensores, sobre todo las más graves, lo que estamos viendo es una política institucional de impunidad. Es decir, este discurso de dejemos el pasado, solo juzguemos si casi todo el mundo está de acuerdo, pero miremos hacia adelante, abona la impunidad. Y lo que nosotros decimos, ¿quién va a llegar después de López Obrador? Si llega nuevamente la derecha, pues todos aquellos que no fueron investigados y sancionados van nuevamente a tomar ese papel de manera mucho más activa, y vamos a regresar a las ejecuciones masivas, las ejecuciones judiciales masivas en contra de defensores, las desapariciones forzadas, las detenciones así de manera mucho más grave como en el periodo de Peña Nieto en los primeros años. Entonces lo que nosotros decimos es, si el gobierno federal no detiene esta política que alimenta la impunidad, no podremos ver un cambio real. Nosotros decimos, y bueno, muchas organizaciones y lo hemos retomado, que sin o con impunidad no puede haber transformación, sin justicia no hay transformación, sin la sanción a los responsables no puede haber transformación, porque la transformación tiene que eliminar las estructuras que permiten la violación a los derechos humanos. Y ese es el objetivo de nuestro trabajo también,
señalar lo que está mal. ¿Para qué? No para denostar lo que se hace bien, sino para señalar que no basta nada más con hablar o con un discurso o con una ley escrita, sino que en la práctica concreta debe de haber una vida digna para todas las personas. Y esto incluye la no violación a los derechos humanos. Pues muchísimas gracias, Paco, por atender esta entrevista. No, pues gracias a ustedes. Hoy también gracias a nuestro público y les queremos recordar que continuamos exigiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sea resuelto a favor de las víctimas, se conforme una comisión especial de búsqueda y se ordene su presentación con vida. Nos vemos la siguiente semana.